Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. En el día de hoy te vamos a explicar qué cosas no debes hacer si vas a viajar en avión y qué puedes hacer para que tu viaje sea mucho mejor. Vamos a ello. Los aeropuertos son lugares con mucha afluencia de gente y un despiste con nuestro equipaje de mano nos puede arruinar el viaje por completo. Por lo tanto, es importante no descuidar tu equipaje de mano en el aeropuerto por dos motivos principales. El primero es evitar extravíos, ya que si dejas tu equipaje de mano desatendido, incluso por un corto periodo de tiempo, existe la posibilidad de que se pierda o sea robado por alguien. Y el segundo motivo es la seguridad. Al mantener tu equipaje de mano contigo en todo momento reduces el riesgo de que alguien lo abra, lo manipule o te lo cambie y a la hora de pasar el control de seguridad te ponga en una situación comprometida al comprobar que te han puesto alguna sustancia o paquete no permitido en los vuelos, lo que puede suponer un castigo para ti si esto ocurre. Manténlo siempre a la vista para evitar problemas innecesarios. Es importante respetar la privacidad y el trabajo de la tripulación de vuelo durante la demostración de seguridad en un vuelo. Las azafatas tienen derecho a su privacidad y a no ser grabadas sin su consentimiento. Durante la demostración de seguridad, los azafatos están siguiendo procedimientos específicos para garantizar la seguridad de los pasajeros. Al grabarlos, podrías interferir con estos procedimientos y causar confusión o malentendidos. En algunos casos, las aerolíneas y los organismos reguladores pueden tener políticas específicas que prohíben la grabación de los azafatos durante la demostración de seguridad. Es importante respetar estas normas para evitar problemas o sanciones. Hacer el check-in en línea antes de tu vuelo tiene varias ventajas. Te permite realizarlo desde cualquier lugar con acceso a Internet y poder llegar más tarde al aeropuerto, ya que ahorras tiempo evitando las filas. También puedes seleccionar tu asiento preferido y tener mayor disponibilidad de opciones. La flexibilidad de tiempo te permite hacerlo cuando te resulte conveniente y al llegar al aeropuerto con tu tarjeta de embarque, puedes dirigirte directamente a los controles de seguridad y ahorrar aún más tiempo si viajas solo con equipaje de mano. Además, reduces el riesgo de perder el vuelo al estar documentado y tienes la posibilidad de acceder a actualizaciones o hacer cambios en tu itinerario. Es conocido por todos que los famosos duty free de los aeropuertos son tiendas libres de impuestos. Y, a pesar de que esto es cierto, que estén libres de impuestos no es sinónimo de que sean tiendas más baratas. Es importante comparar los precios con tiendas fuera de los aeropuertos o incluso online antes de hacer una compra. En algunos casos, los productos en el duty free pueden tener precios similares o incluso más altos que en otros lugares. Además, las compras en el duty free están sujetas a restricciones de cantidad, especialmente en productos como alcohol y tabaco. Existen regulaciones aduaneras que establecen límites en la cantidad de estos productos que puedes adquirir libres de impuestos. Si superas los límites permitidos, es posible que debas pagar impuestos adicionales al llegar a tu destino. Es importante familiarizarse con las regulaciones aduaneras del país de origen y destino antes de hacer compras en el duty free. Si quieres ahorrar en tu viaje, intenta reservar el vuelo con varios meses de antelación. También te recomendamos que no cojas los billetes a la primera de cambio, sino que vayas mirando en qué rango se mueven los precios, ya que van cambiando constantemente, y así te podrás asegurar que en el momento de la compra lo estás adquiriendo a un precio muy bueno. Otro consejo es que, en la medida de lo posible, reserves el billete de ida para primera hora de la mañana y el de vuelta para última hora del día. Esto hará que quizás debas de pagar algo más por el billete, pero que aproveches más los días en tu ciudad de destino y que no te veas obligado a desaprovechar un día. Si coges la ida a última hora del día, posiblemente llegues y te vayas a dormir al hotel, por lo que estarás pagando la estancia de forma innecesaria. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides suscribirte y darte like. Nos vemos en el próximo.